patologías aórticas se debe conocer más como una entidad o enfermedad. Una vez que un paciente tiene el diagnóstico de alguna de estas, como aneurismas de aorta abdominal, coartación o disecciones, que se pueden desarrollar en el tiempo por factores de riesgo que podemos modificar, como la hipertensión, la dislipidemia, la obesidad, el uso o no de ciertos medicamentos, puede ayudar a no desarrollar ese tipo de patología. Y lo ideal es hacer una medicina más preventiva, debido a que las resoluciones quirúrgicas de este tipo de patologías tienen un alto riesgo de morbimortalidad en los pacientes. Sin embargo, actualmente en nuestro país se cuenta con mucha tecnología y, bueno, cirujanos cardiovasculares especializados para tratar cada patología. Y resaltar a cada paciente que las patologías aórticas, a pesar de que puede conocer ciertos riesgos altos, en manos especializadas ese riesgo es mucho menor y acudir de manera oportuna, clara y precisa a una consulta especializada puede salvar su vida. En este caso, ¿es con cirugía cardiovascular, doctora? Bueno, en cuanto a las patologías aórticas, realmente nosotros nos manejamos como un team o heart team, es lo que se conoce. No solamente es el cirujano cardiovascular, sino es un conjunto de especialidades. Ese equipo multidisciplinario. Multidisciplinario para no solo el manejo quirúrgico del paciente, sino para el control postoperatorio y también la prevención o la captación de ese paciente. Normalmente son pacientes referidos por el servicio de cardiología, ¿ok? Que bueno, el tratamiento médico en este caso no es el definitivo y necesita ya un segundo paso que sería la resolución quirúrgica de estos pacientes. Asimismo, acudir de manera rápida y oportuna, porque muchas veces estas patologías son cuestión de tiempo en muchos pacientes. ¿Por qué se generan? Bueno, se puede generar por múltiples factores. Hay factores congénitos, hay factores modificables, como les mencioné anteriormente, ¿ok? Y hay factores que tienen que ver con el estilo de vida de cada paciente. Entonces, no es solamente someterse a la cirugía. Si no cambiamos nuestro estilo de vida, una vez que se desarrollan estas enfermedades aórticas, el paciente tiene una predisposición a que vuelva a aparecer, independientemente del tipo de resolución. Podemos tener problemas a nivel valvular, a nivel del arco aórtico, a nivel del tórax o del abdomen. Entre ellos podemos encontrar lo que es el aneurisma de aorta abdominal, aorta torácica o incluso patologías mucho más delicadas como son la disección, que normalmente se desarrollan por aquellos pacientes hipertensos, mal controlados, con malos hábitos alimenticios, que no tienen un control regular. A pesar de conocerse hipertenso y tener antecedentes familiares de este tipo, no acuden de manera regular a su cardiólogo para un chequeo y tratamiento adecuado, porque la hipertensión mantenida en estos pacientes puede desarrollar este tipo de patologías y muchas veces puede ser mortal para ellos. Por acá tenemos una pregunta que hace Ulises Ramírez 30. Dice, buenas tardes, la comunicación interarticular seno venoso, ¿cómo afecta la aorta? Ok, bueno, en cuanto a lo que es la comunicación interarticular, ya eso es una otra de las especialidades en cirugía cardiovascular. Ahí deberíamos acudir a un cirujano cardiovascular de congénitos, ¿ok? Y bueno, lo ideal es que estos pacientes se operen de manera temprana y no lleguen a la adultez. Al llegar a la adultez puede hacer modificaciones de las cavidades cardíacas, tanto derechas como izquierdas, ¿ok? Y aumentar el riesgo de trombosis, de hipertensión pulmonar, así como la producción de aneurismas a nivel del arco aórtico. Pero es una entidad que es de congénitos, o sea, es otra especialidad dentro de cirugía cardiovascular y lo ideal es que esta patología sea resuelta durante la infancia de ese paciente. ¿Cómo saber entonces o qué signos de alarma va a presentar este niño si nos dice que la corrección es en la infancia, para entender un poco más? Bueno, como te dije, es un manejo en conjunto. Normalmente ya el paciente o el familiar o la mamá, en este caso, la gestante, tiene antecedentes importantes que predisponen al desarrollo de patologías congénitas. Entonces, el paciente, ya por el obstetra especializado en patologías congénitas, mediante un eco, puede evidenciar que exista o no esta patología en ese paciente. A veces, dependiendo de la patología congénita que este paciente tenga, puede nacer sin ningún tipo de complicación, pero puede presentar
cianosis al llanto, también puede presentar normalmente infecciones respiratorias a repetición, que el tiempo de hospitalización es prolongado debido a que la causa no es infecciosa, sino que es cardiovascular. Por supuesto. Por acá saludamos también a Raúl Ramos, que está por acá conectado. Saludos a todas las personas que están a través del Instagram Live. Estamos en conjunto con la doctora Edmar conectado. Doctora, vemos entonces desde niño cómo se va desarrollando, incluso la reacción del bebé al momento de llorar, esa exacto. aceleración o ese malestar que va a sentir y que se va a buscar la corrección. Hay pacientes que no son corregidos en la infancia, sino que llegan a la etapa adulta con esta patología o estas manifestaciones, bueno, que usted nos dice. Existen pacientes que no tienen resolución quirúrgica en la infancia. Sin embargo, la patología dentro de las más frecuentes en cuanto al tema que estamos conversando, que es la aorta, es la coartación aórtica, y normalmente tiene resolución inmediata, incluso es una de las cirugías con menor tasa de complicación dentro de las patologías congénitas. Sin embargo, el desarrollo de las enfermedades o entidades aórticas se ve en pacientes más adultos porque tiene que ver mucho con los factores de riesgo y el estilo de vida de cada paciente. Es decir, si es un paciente hipertenso que no se controla, va a desarrollar un aneurisma, va a desarrollar una disección aórtica, ¿ok? Si es un paciente obeso, ¿ok? Que su alimentación es rica en carbohidratos, grasas, excesos de refrescos, va a desarrollar una patología aórtica, va a producir calcificación a nivel de la válvula aórtica que puede llevar al reemplazo de la misma. Los fumadores también. Los fumadores, o sea, es uno de los vicios más graves que tenemos en cardiovascular, porque no importa la cantidad de cigarrillo que este paciente consuma, bien sea 1, 2 cigarrillos al día, el paciente va a producir un deterioro a nivel del endotelio vascular y esto va a llevar a un depósito de calcio. Este depósito de calcio va a disminuir un poco lo que es la contractilidad o el tono normal de las arterias, ¿ok? Y además de eso, ese depósito acompañado de hipertensión puede hacer un desprendimiento o desarrollar lo que es la disección, que no es más que la separación de las capas de la arteria. Sí. Entonces, al hacer la separación de esas capas, se puede producir una ruptura. Entonces un paciente, o sea, imagínate la arteria principal del cuerpo, que tenga una perforación, obviamente el riesgo de mortalidad es muchísimo. Claro, además cuando hablamos del tabaquismo, hablamos también de esa obstrucción de todo este sistema cardiovascular. Exacto. Además, puede ocasionar hasta la muerte directamente, ¿no? Entonces hay que hacer procedimientos como los cateterismos para poder despejar y destapar esto, pero si el hábito continúa... No importa, o sea, es importante y bueno, realmente me gusta estar aquí para resaltar eso, o sea, no importa el procedimiento que hagamos, no importa el medicamento que coloquemos. Si el paciente no cambia su estilo de vida, el desarrollo y el avance de la enfermedad va a continuar. Así, podemos colocar un stent a nivel coronario, que normalmente es un procedimiento que hacen los cardiólogos intervencionistas, como tú me estabas mencionando, pero si el paciente no cambia su estilo de vida, ese stent se va a tapar. Y el riesgo de infarto, que ya sería otra entidad también dentro de lo cardiovascular, se va a desarrollar y puede llevar a la muerte del paciente. Doctora, vamos a irnos a una pausa, pero antes de ello vamos a ofrecerle a las personas que nos ven su método de contacto. Ok, mis métodos de contacto, bueno, son 2 números telefónicos a través del 0424-6655-433 y el 0412-202-6121 y a través de las redes sociales también como doctora Edmar Rodríguez. DRA, punto, ¿no? Ajá, DRA.Edmar Rodríguez. Bueno, Edmar Rodríguez, la doctora Edmar Rodríguez nos irá acompañando al regreso. Ella es cirujano cardiovascular. Ya entendemos un poco más esos factores que pueden afectar tanto congénitos